Hola a todos, el día de hoy te traigo una clase de ciencias. Y es que vamos a ver el tema modelos científicos y por eso nos vamos a basar en este libro que te estoy mostrando aquí. Es la página 74. Los seres humanos, representamos todo lo que nos rodea y aquello, que por sus dimensiones necesitamos proyectar en un tamaño más reducido. Por ejemplo, a veces los alumnos o ustedes como estudiantes dibujan a veces una casa, animales, flores o un paisaje, y en el caso de los arquitectos, elaboran bocetos, planos, maquetas que antes de construir las casas, deben de hacer para estar checando las dimensiones. Igual pasa con los ingenieros al momento de construir un puente o algún edificio. Y con el estudio de este tema vamos a conocer qué son los modelos, para qué se usan en la ciencia y cómo han cambiado con el tiempo, en particular aquellos que explican la estructura atómica. Para estudiar y conocer mejor el mundo en el que vivimos es necesario construir modelos y recurrimos a ellos porque son representaciones concretas o puede ser como maqueta, la que te estoy mostrando aquí en pantalla, o abstractas como son las ecuaciones o los fenómenos que nos interesa analizar. Y facilitan estos modelos la descripción, la simulación e identificación de las características y variables involucradas, pero obviamente en dimensiones más pequeñas que podemos manipular para generar hipótesis que nos permitan una mejor comprensión para el proceso que vamos a estudiar. Algunos tipos de modelos científicos son los mapas, los sistemas de ecuaciones como las que te estoy mostrando aquí en pantalla, las simulaciones digitales y gráficas, por ejemplo, en una maqueta que pudiste haber hecho en primaria, o bien como estos ingenieros que están analizando una maqueta tridimensional. En ella ellos pueden analizar el área que ocupa, definir rutas de evacuación, incluso puede identificar espacios para nuevas construcciones. Y es que un modelo retoma ciertos aspectos de la realidad. Por esta razón se utilizan para analizar, explicar, describir y simular los fenómenos que ocurren en la naturaleza. Otro ejemplo es la representación de la Tierra, como el globo terráqueo, y podemos analizar así los diferentes mapas continentales y oceánicos. Para hacer un modelo primero es necesario plantearnos algunas hipótesis o afirmaciones acerca del fenómeno que queremos representar, y antes de los globos terráqueos se utilizaban mapas en los que se trazaban las regiones conocidas en determinadas épocas. Estos mapas se elaboraban a partir de suposiciones que fueron modificándose y perfeccionándose a medida en que se conocían con mayor precisión las áreas representadas. Si comparamos un mapa antiguo de la República Mexicana con uno actual, notaremos que son muy diferentes porque los cálculos de la superficie de aquellos tiempos no eran tan precisos como los que empleamos actualmente. La investigación científica y el desarrollo tecnológico contribuyen a modificar y mejorar los modelos. Un ejemplo es el sistema de posicionamiento global, conocido también por GPS por sus siglas en inglés, que permiten obtener información de la Tierra para el estudio de huracanes y descripción de trayectorias que siguen, así como la velocidad de los vientos e intensidad de los mismos. En otras áreas del conocimiento también se usan los modelos, como en la ingeniería, cuando se construyen puentes a escala para su estudio, o en la robótica, donde es muy común desarrollar prototipos o representaciones iniciales para efectuar prácticas, como lo hicieron con el rover Perseverance en Marte. En medicina es común utilizar maniquíes con sensores. Así, de esta manera se puede experimentar con los síntomas de alguna enfermedad, y los estudiantes de medicina o los médicos revisan el maniquí y restablecen su diagnóstico. Y es que seguramente también conoces que hay impresoras, que es una herramienta muy útil que permite plasmar planos y modelos en papel, y gracias al avance tecnológico ahora también podemos fabricar modelos en tercera dimensión con ayuda de estas impresoras 3D y programas de computadora que procesan los datos en imágenes. Igual hemos visto que ya están imprimiendo órganos, están imprimiendo casas y cualquier clase de material. Simplemente todo depende de qué tan sofisticada sea tu impresora. Como actividad número 1, vamos a escribir este diagramita que ves aquí en pantalla. Vamos a poner las características de los modelos y también cuántos tipos de modelos hay
y bueno, lo vas a hacer en esos cuadritos de color verde. Antes de los científicos fueron los filósofos quienes se preguntaban acerca de los fenómenos naturales y sus causas. Por ejemplo, Demócrito, que vivió del 460 al 370 antes de nuestra era, se le atribuye el desarrollo de una teoría atomista del universo, la cual sostenía que la materia se puede dividir en muchas partes pequeñas, invisibles a nuestros ojos, llamada átomos. Además, postuló la idea del vacío, es decir, que existen espacios entre átomos donde no hay nada. Por otro lado, bueno, después estaba el filósofo Aristóteles, que vivió del 384 al 322 antes de nuestra era y postuló que la materia estaba compuesta por 4 elementos básicos, que era el agua, la tierra, el fuego y el aire, cuyas propiedades, bueno, podrían ser las siguientes. Por ejemplo, el fuego era caliente y seco, el agua era fría y húmeda, el aire era caliente y húmedo y la tierra era fría y seca. Así, bueno, al combinarse 2 o más elementos se formaba la materia. Por ejemplo, una piedra podía poseer los 4 elementos, pero en mayor proporción la tierra. Por tal motivo se movía hacia abajo si era lanzada. También propuso un quinto elemento llamado éter, que formaban los cuerpos celestes. A diferencia de Demócrito, quien defendía la idea de la materia que era divisible en partes pequeñas, Aristóteles consideraba que era continua. Cabe destacar que estos filósofos griegos no recurrían a la experimentación para comprobar sus hipótesis, ya que todo lo desarrollaban por medio del razonamiento lógico. Sin embargo, sus ideas contribuyeron de forma importante al avance del conocimiento científico de la estructura de la materia, puesto que sirvieron de fundamento para los investigadores experimentales posteriores a ellos, como por ejemplo, quienes retomaron la idea del átomo de Demócrito fueron Robert Boyle e Isaac Newton. Basándose en ella, bueno, propusieron que la materia estaba conformada por partículas esféricas. Newton, por su parte, se imaginaba que los átomos indestructibles, movibles y se combinaban para formar las diversas sustancias. No obstante, fue John Dalton, que era un matemático y químico británico, que estableció los principios fundamentales del modelo atómico, pues afirmó que toda la materia estaba formada por átomos de diferentes masas, indivisibles, indestructibles, y bueno, Dalton aseguraba que además que todos los átomos de un mismo elemento son iguales entre sí, pero diferentes de los que se encuentran en otros elementos, y que la combinación de 2 o más átomos distintos formaban compuestos, como te lo muestro aquí a continuación. Por ejemplo, aquí vemos un átomo de oxígeno que compartiría las mismas características con otros átomos de oxígeno. Y acá arriba encontramos átomos de hidrógeno. Como puedes ver, son igualitos porque serían de un mismo elemento. Si nosotros combinamos estos átomos, estaríamos formando un compuesto, en este caso el agua. Y acá te pongo otra representación también del agua. Dalton estableció sus postulados a partir de los resultados de cientos de experimentos y discusiones que habían tenido hasta entonces y de la reinterpretación de sus propias investigaciones. Gracias a la evidencia acumulada, propuso un modelo atómico más detallado para comprender la estructura de la materia. Algunos conceptos establecidos por Dalton han sido, otra vez restablecidos, retomados y confirmados por nuevas indagaciones. Pensar en la composición atómica de la materia llevó a los científicos a comprender cómo estaban conformadas las partículas en ese nivel, y es por eso que Thomson, un científico británico, descubrió los electrones, una de las partículas que componen los átomos, mientras estudiaba los rayos catódicos en un tubo de vacío, es decir, que no contiene gas en su interior. Además propuso un modelo en el que los electrones se encontraban inmersos en una esfera con carga eléctrica positiva, como es esta que te estoy mostrando aquí en pantalla. Después, el físico y químico Rutherford postuló que los electrones giraban alrededor de un núcleo formado de protones. Tal teoría desplazó el modelo atómico de Thomson. Pero después vino Henry Bohr, que es un físico danés, retomó el modelo atómico de Rutherford y postuló que los electrones giraban alrededor del núcleo en órbitas circulares fijas. Además que pueden moverse espontáneamente de una órbita a otra, absorbiendo o emitiendo energía en forma de luz. Y
Eso lo podemos ver en esta modelo atómico de Bohr. Por ejemplo, él hizo una fórmula que es la que te estoy mostrando aquí abajito, 2n al cuadrado. Y bueno, según esta fórmula, dependiendo el número de nivel en el que te encuentres, si es en el nivel 1, en el nivel 2, que serían, las órbitas, estaríamos sabiendo cuántos electrones caben en cada una de ellas. Por ejemplo, vamos a sacar la fórmula en el nivel 1. Pongo aquí, en vez de n, 1, que sería mi primer órbita. 1 por 1, 1. Y ese 1 lo multiplico por 2 y me va a dar como resultado 2. Es por eso que aquí tenemos que solamente caben 2 electrones en esa órbita, no más. Y una vez que está lleno este primer nivel, vas a poder pasarte al segundo nivel. Y así sucesivamente, hasta que no se llena tu nivel anterior, podrías pasarte al siguiente. Vamos a ver ahora con el nivel 4, solamente para que puedas ver que la fórmula funciona. ¿Ves? En vez de n pongo 4, que sería esta órbita. 4 por 4, 16. Por 2, 32. Y como puedes ver, caben 32 electrones en esta órbita. Vamos a suponer que tenemos este elemento, el oxígeno. Siempre vas a poder encontrar el número de electrones en esta esquina del lado izquierdo. Muy bien, el oxígeno tiene 8 electrones. Si yo voy a hacer el modelo atómico del elemento oxígeno según el modelo atómico de Bohr, me quedaría así. Pongo en el centro, en el núcleo O de oxígeno, alrededor pongo la primera órbita, que ya sé que van a caber 2 electrones, 1, 2, en la segunda pueden caber 8, pero no hay necesidad de poner los 8, solamente vamos a poner 6. ¿Por qué? Porque si sumo a los 6 estos 2, estarían en total los 8 electrones que necesita, mi elemento de oxígeno. Muy bien, y es así como se representa este modelo atómico. Ahora, como actividad vas a realizar el modelo atómico de los siguientes elementos: el helio, el neón y el cloro, pero según el modelo atómico de Niels Bohr que te acabo de mostrar. Como puedes notar, la curiosidad por conocer la composición de los átomos no cesaba y James, el físico inglés, en uno de sus experimentos, descubrió el neutrón que se encontraba en el núcleo del átomo junto con los protones. A partir de sus descubrimientos, los científicos empezaron a trabajar con base a la idea de que los átomos se constituyen por 3 partículas: los electrones, los protones y los neutrones. En las investigaciones posteriores se identificaron partículas más pequeñas que componen a los protones y neutrones. Y por otro lado tenemos a Erwin, que propuso el modelo actual, el cual se basó en la teoría de Broglie, quien consideraba el comportamiento del electrón como una onda. Este modelo también considera que los electrones forman nubes alrededor del núcleo, lo que permite saber con exactitud dónde se encuentra el electrón. Se fundamenta con una ecuación matemática compleja, no obstante, es posible representarlo y analizarlo con esquemas. Podrán notar que, en el desarrollo de los modelos atómicos, como en cualquier otra explicación científica, los investigadores trabajan en base a preguntas, hipótesis acerca de un fenómeno. A partir de la evidencia que existen respecto al mismo, aceptan algunas ideas y rechazan otras. Posteriormente, formulan nuevas hipótesis o suposiciones y cada vez más detalladas para comprender, cómo ocurre un proceso. Y el conocimiento acerca de la estructura atómica y de las relaciones de las partículas, con las que se forman, permitió desarrollar, uno nuevo. Por ejemplo, el que los átomos se pueden enlazar formando moléculas. Y es por eso que vas a hacer esta otra actividad, que vamos a investigar la estructura de las siguientes moléculas: la del agua, la sal y el cloro. Y vamos a realizar un modelo de cada una de ellas. Puedes utilizar plastilina, puedes utilizar esferas de unicel, corcholatas, tapones, lo que tú quieras para poder representar,
modelos de estas moléculas. Así como la materia está formada por átomos, estos a su vez están integrados por electrones, protones y neutrones. La diferencia entre los átomos de distintos elementos químicos tienen como base números que poseen en estas partículas. Si un átomo representa 8 protones, 8 neutrones y 8 electrones, corresponde al elemento químico oxígeno. En el caso, de un átomo que tenga 29 protones, 29 electrones y 29 neutrones, entonces pertenece a otro elemento denominado cobre. De esta manera, cada elemento químico natural o artificial tienen átomos con características particulares y estos elementos los vas a poder encontrar aquí en la tabla periódica. Te la presento porque más adelante la vamos a estar utilizando, pero igual aquí en esta tabla te está diciendo que si tú quieres saber los datos de un elemento, simplemente tienes que analizar cada uno de los cuadritos. Por ejemplo, en la esquina izquierda, en la superior, podemos encontrar el número atómico, en el centro el símbolo químico y a un costado del lado derecho, en la parte superior, la masa atómica. Cuando un átomo tiene la misma cantidad de electrones y protones, se dice que es eléctricamente neutro o bien que su carga total es cero. Esto se debe a que los electrones tienen carga negativa y son atraídos por los protones que tienen carga positiva, como te estoy mostrando aquí, del lado izquierdo. La mayoría de los átomos tienen masas atómicas definidas por el número de neutrones y protones que hay en su núcleo. Si el número de neutrones cambia pero se conserva el número de protones, se dice que este átomo es un isótopo. Por ejemplo, el átomo de hidrógeno, que tiene 2 isótopos. Gracias a los modelos atómicos es posible comprender la conformación de los átomos, los elementos químicos, las moléculas, las diversas sustancias existentes y con base a ello, también podemos explicar las estructuras y características de los objetos que hay a nuestro alrededor, las causas del color rojo, de las nubes, del atardecer, de los cambios de estado que ocurren en los ciclos del agua, así como la composición del aire. Como última actividad y ya para finalizar, lo que vas a hacer es una línea del tiempo como la que te estoy mostrando aquí en esta imagen. Como puedes ver aquí, estamos retomando lo que dijo Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, y tú vas a hacer los demás modelos que hacen falta hasta llegar al modelo actual. De esta manera lo vamos a representar en una línea del tiempo que, como quien dice, ya va a tener todo resumido sobre la evolución del modelo atómico y te va a ayudar a estudiar. Y por mi parte sería todo. Espero que te haya servido mucho la información. Si te gustó, por favor dale like, dale compartir para que más personas lo vean. Te invito a que te suscribas y a que actives la campanita para que te lleguen notificaciones de nuevas explicaciones. Nos vemos en la siguiente. Adiós.